Bienvenidos a La Niebla Maldita, un canal dedicado a narrar historias cortas de ficción de terror originales. Yo soy el del más allá y seré su locutor esta noche. Antes de empezar, de parte del equipo de La Niebla Maldita, me gustaría agradecer a todos nuestros oyentes y suscriptores por el apoyo continuo. Nuestro objetivo es brindarles a todos ustedes un breve respiro de la vida cotidiana con nuestras historias de terror. Esperamos seguir haciéndolo durante muchos años y nos encantaría que todos ustedes nos acompañaran. Y sin más preámbulos, únase a mí mientras nos adentramos en lo desconocido, así que siéntese, relájese y disfrute del entretenimiento de la noche. En aguas aparentemente tranquilas del Atlántico, existe una zona que los marineros evitan sin saber explicar por qué. Allí, los radares fallan, el silencio se vuelve antinatural y un barco que no figura en ningún registro aparece solo de noche. Esta historia reconstruye el testimonio de un guardacostas y su tripulación, enviados a investigar una señal imposible en 1987. Lo que encontraron no fue un rescate, sino una presencia antigua que parecía observarlos desde la oscuridad. Porque algunos barcos no navegan, esperan. Y cuando alguien los encuentra, ya es demasiado tarde. Las aguas americanas siempre han ocultado secretos, pero ninguno tan persistente y aterrador como el del barco que muchos marineros han jurado ver a medianoche, una embarcación vieja, ennegrecida por el tiempo, cuyo casco cruje como si aún llevara almas atrapadas en su interior. Esta es la historia más completa jamás contada sobre él, una historia que, según quienes sobrevivieron, no es leyenda, sino un hecho real. Era 1987 cuando el guardacostas Miguel Herrera, veterano de rutas marítimas entre Florida y las Bahamas, recibió un llamado de emergencia. Un carguero había desaparecido del radar en un punto conocido como Aguas Baker, una zona extrañamente tranquila y evitada por marineros experimentados debido a los relatos de apariciones nocturnas. Miguel y su tripulación, compuesta por 6 hombres, zarparon de inmediato. La noche era densa, silenciosa, sin viento. A mitad del trayecto, el radar comenzó a captar una señal débil, un barco detenido, sin luces, sin identificaciones visibles. Pero el problema era que no había ningún registro de embarcaciones en esa posición. «Debe ser el carguero», dijo uno de los hombres. Miguel no estaba tan seguro. Aquella señal temblorosa parecía respirar, como si el aparato se esforzara por mostrar algo que no debería existir. Cuando se acercaron, lo vieron, un barco inmenso, de madera oscura, con velas rotas ondeando sin viento. Las tablas estaban cubiertas de algas secas y manchas negras que parecían quemaduras antiguas. No había rastro de tripulación. Ni un ruido. Ni un ave. «Ese barco es antiguo», murmuró Miguel, sintiendo un escalofrío subirle por la columna. La tripulación decidió abordarlo, guiados por el protocolo y por una curiosidad que más tarde lamentarían. Al subir a cubierta, un olor penetrante a sal y algo más, algo rancio, como sangre añeja, los envolvió. El piso estaba marcado con arañazos largos, como si alguien hubiera tratado de escapar o de entrar a la fuerza. Dentro del salón principal encontraron mesas volcadas, sogas rotas y marcas de uñas incrustadas en la madera. En una pared, apenas visible por el moho, se leía algo escrito a mano. «Nos sigue aunque no lo veamos». Uno de los marineros quiso retroceder, pero en ese momento se escuchó el primer golpe, toc. Toc. Toc, vino desde la bodega. «Debe ser algún sobreviviente», dijo Miguel, aunque sabía que algo no cuadraba. El golpe se repitió, más fuerte. Bajaron con linternas, que comenzaron a parpadear al descender. El aire estaba helado, tan frío que hacía arder la piel. En el centro de la bodega había una caja de metal oxidado. De dentro provenían golpes y un susurro apenas audible. «Ayúdenme». Pero la voz no era humana. Era lenta, arrastrada, como si imitara el habla.
como si hubiera escuchado muchas voces humanas y estuviera tratando de copiar una. Uno de los marineros abrió la caja. Dentro no había nadie. Solo cuerdas deshilachadas. Entonces la voz susurró detrás de ellos: «Ayúdenme». La linterna de Miguel iluminó fugazmente una figura alta, encorvada, formada de sombras densas y ojos blancos como vidrio. Se movía sin sonido, como flotando. Las puertas de la bodega se cerraron de golpe. La criatura avanzó con movimientos espasmódicos y el barco entero comenzó a crujir como si despertara. Los hombres corrieron hacia la salida, subiendo las escaleras, sintiendo a aquella cosa rozarles la espalda. Al llegar a cubierta, el viento finalmente apareció, un viento helado que les trajo un gemido colectivo, como si cientos de voces lamentaran al mismo tiempo. Vieron entonces lo que nunca pudieron explicar. Las sombras del barco tomaban forma de personas. Tripulantes antiguos, con ropa desgarrada, ojos vacíos, extendiendo brazos hacia ellos, suplicando, llorando o tratando de reemplazarlos. Miguel ordenó abandonar el barco. Saltaron al agua y nadaron hacia su guardacostas, mientras el barco fantasma comenzaba a alejarse, moviéndose sin motor ni viento, como si una fuerza invisible lo arrastrara hacia la oscuridad del horizonte. Nadie los creyó al volver. La grabación del radar desapareció misteriosamente de los archivos, y el barco nunca fue encontrado de nuevo. Pero Miguel, antes de morir en 1999, dejó una advertencia escrita. El barco fantasma no se pierde, elige y algún día volverá por los que escaparon. Desde entonces, marineros han reportado, en noches sin luna, una embarcación oscura moviéndose a contracorriente, sin luces, sin tripulación visible, pero con un susurro que se escucha si se presta atención. «Ayúdenme». Y quienes escuchan, rara vez vuelven. Así terminó el informe, archivado, negado y olvidado, como siempre ocurre cuando la realidad resulta incómoda. Nadie quiso explicar la señal que respiraba, ni el barco que no envejecía, ni las voces que no pertenecían a nadie vivo. Los archivos desaparecieron, los testigos murieron y el mar siguió fingiendo normalidad. Porque es más fácil llamar leyenda a lo que no se puede controlar. Total, mientras el barco siga apareciendo lejos, en mitad de la noche, siempre habrá quien diga que solo fue niebla hasta que escuche el susurro demasiado cerca. Esto ha sido El del Más Allá. Esperamos que hayas disfrutado la historia de esta noche. Únete a nosotros nuevamente mañana a las 10 de la noche, hora del este, para una nueva historia de terror. Pulsa el botón me gusta y suscríbete al canal, activa las notificaciones y no olvides dejar un comentario. Comparta el video con familiares y amigos y, por último, no olvides escuchar otras historias de terror en la lista de reproducción de tu país disponible en nuestro canal si eres lo suficientemente valiente.